Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el valor razón. No hay razón para buscar el sufrimiento, pero si éste llega y trata de meterse en tu vida, no temas, míralo a la cara y con la frente bien levantada. Friedrich Nietzsche. Definición. La razón es la facultad del ser humano de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción entre ellos, y así inducir o deducir otros conceptos distintos de lo que ya conoce. La razón, más que descubrir certezas, tiene la capacidad de establecer o descartar nuevos conceptos concluyentes o conclusiones en función de su coherencia o con respecto de otros conceptos de partida o premisas. Etimología. Del latín ratio. Antivalor, irreflexión, falta de reflexión o juicio, ligereza al proceder, frivolidad, inconsciencia. Abuso del valor. Las personas que nunca razonan antes de hablar siempre cometen errores, porque tienes que analizar la información que dirás. Siempre que una persona te diga algo, no contestes rápido, primero razona antes de que vayas a contestar. Antecedentes. 1. Grecia antigua. 2. Los primeros filósofos. 1. Surgieron las primeras manifestaciones de pensamiento filosófico organizado y sistemático. Los representantes principales de esta sostenida corriente fueron tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. Decía este último que el origen de la filosofía lo constituye el asombro del hombre y en consecuencia la reflexión como medio de explicar el mundo que lo rodea y sus elementos integrantes. En el siglo Vil a.C. aparece Tales de Mileto, quien no conforme con la primera explicación sobre las cosas de carácter mítico o sobrenatural. 2. Los atenienses practicaron una primitiva forma de democracia que animaba a los ciudadanos a hablar de forma clara y persuasiva para conseguir lo que querían. Los atenienses usaban la lógica, un razonamiento correcto, para entender por qué las cosas ocurren de un modo determinado. De esta forma, la filosofía creció observando el mundo que tenía alrededor. Precursores. 1. Sócrates, Atenas 470-469 y 399 a.C. 2. Aristóteles, 384 a.C. y 322 a.C. 3. Immanuel Kant, Rusia, 22 de abril 1724 a 12 de febrero de 1804. 1. Razonamiento. Es considerado no como un instrumento, sino como una realidad que se impone a la mente y la arrastra. El razonamiento es un sentido, una realidad autónoma superior al que razona, el cual mediante el razonamiento se pone en contacto con un mundo más alto. Sócrates siente que posee en su interior una fuente de revelación, una llave que le abre las puertas de un mundo superior donde las cosas ya no son medianas, como el mundo de la realidad. En ese entonces, conversar con Sócrates era como asistir a una fiesta o fantasmagoria. Características. 1. Raciocinio. 2. Discernimiento. 3. Inteligencia. 4. Reflexión. 1. Cuando una persona desarrolla un pensamiento o analiza un hecho o un discurso, lo que hace es apelar a la razón. 2. Tiene su origen en un vocablo griego que significa juzgar. 3. Es una noción que tiene su origen más remoto en el latín intelligere. El término, por lo tanto, está relacionado con quien sabe escoger o seleccionar las mejores opciones para solucionar un problema. 4. Consiste en analizar algo con detenimiento. Clasificación. La razón ha sido vista de este modo como la expresión privilegiada de las capacidades humanas, descalificando otras propiedades del espíritu. Tal ha sido sobre todo la consideración de la razón con mayúsculas durante la Edad Moderna. En la actualidad se considera una facultad no desligada, sino en perfecta unidad, que no en perfecta armonía, con las demás capacidades como los sentimientos y sobre todo la acción y adaptación en el entorno natural, cultural y social de cada individuo y grupo. Tipos de razonamiento. 1. Matemáticas. 2. Financieras. 3. Sociales. 1. En matemáticas, la razón es una relación binaria entre magnitudes, es decir, objetos, personas, estudiantes, cucharadas, unidades del sí, etc. Generalmente se expresa como A es igual a B o AB. En el caso de números, toda razón se puede expresar como una fracción y eventualmente como un decimal. 2. Son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales la relación por división entre sí de dos datos financieros directos
Permiten analizar el estado actual o pasado de una organización en función a niveles óptimos definidos para ella. 3. Atributo legal que figura en la escritura o documento de constitución que permite identificar a una persona jurídica y demostrar su constitución legal. Ventajas. Busca una dirección para llegar a un fin. Es provocativo, fomenta la creatividad, es un proceso probabilista, puede crear o modificar los modelos de análisis, explorar cualquier sugerencia aunque ésta parezca ridícula o no tenga sentido. Desventajas. Es fácil confundir lo que se está diciendo. Hay confusión fácilmente al querer manejar los pensamientos. Como no saben lo que estás pensando, con facilidad se pueden confundir. Estrés al tratar de solucionar los problemas, no es directo con su objetivo, busca muchas soluciones hacia un problema con una sola solución, solo se basa en el pensamiento real. Elementos. 1. El juicio reflexivo. 2. La inteligencia. 3. La virtud. 4. La conciencia. Aplicaciones. 1. Comprensión de la naturaleza y sus elementos. 2. Comprensión del pensamiento humano. 3. Comprensión de las corrientes teológicas y el concepto de vida y muerte. Ejemplos. 1. Llegar a ejemplificar que la Tierra es un ser viviente y que el universo se construye por sí mismo. 2. Comprensión del comportamiento a partir del perfil psicológico. 3. La necesidad de la existencia de un ser superior que justifique los entornos humanos, así como tener una conciencia espiritual para el entendimiento de la vida y la muerte. Frases. 1. La razón puede advertirnos sobre lo que conviene evitar, solo el corazón nos dice lo que es preciso hacer. Joseph Joubert, 1754-1824, moralista y ensayista francés. 2. Siempre hay un poco de locura en el amor, pero siempre hay también un poco de razón en la locura. Fraser Nadesh, 1844-1900, filósofo, poeta, músico, filólogo. 3. Las cosas más bellas son las que inspiran la locura y escriben la razón. André Gide, 1869-1951, escritor francés. Reflexión. En su afán de cancelar las contraposiciones del entendimiento en pos del conocimiento del absoluto, la salida propuesta por Hegel ha de demostrar la necesidad del paso de la primera reflexión a la segunda, que consumaría la autosupresión de la reflexión misma. Esto trae consigo la exigencia de una adecuada teoría de la negación, cuyos fundamentos posibilitan el desarrollo reflexivo, al tiempo que hacen patentes las contradicciones del entendimiento que ponen fin al concepto de contraposición. Video. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la razón. Conclusión. El razonamiento a partir de la comprensión de los elementos que integran la vida humana para conducir la vida a través de actos de inteligencia que incansablemente realizan una evolución y transmisión del conocimiento filtrado a través de las experiencias generacionales y atenúan el dolor ante la necesidad de obtener lo imposible hasta hoy. Créditos: Robles Salazar, Lisbeth Montserrat, CBT 103, Recursos Humanos 1ABR. Como inicié me despido. No hay razón para buscar el sufrimiento, pero si éste llega y trata de meterse en tu vida, no temas, míralo a la cara y con la frente bien levantada. Friedrich Nietzsche.